Hey leyendas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión traemos un video muy esperado de mi parte y no sé de su parte. Espero que les ayude muchísimo, pero es varios consejos para que puedas mejorar en PvP o en duelos. Principalmente en duelos me voy a enfocar en este video, que es muy parecido para PvP, pero sí se necesitan diferentes estrategias. Principalmente vamos a comenzar con el consejo de la conexión de lo potente que puede ser el juego. Yo principalmente me enfoco en poner ya sean gráficos medios o bajos para tener una mejor fluidez del juego. Y es importante que aquí donde dice límite de fotogramas FPS se llaman y significa fotogramas por segundo, lo dejen en 60 lo más alto que pueda dar tu teléfono, ya que esto va a mejorar la fluidez de tu juego. Se va a hacer más suave y más fluido el juego. Y pues la música, efectos de sonido no me meto tanto, así que pasemos al apartado de controles. En apartado de controles, si tú tienes activado el disparo automático, te recomiendo muchísimo que lo desactives, que le pongas la opción en no, para que puedas mejorar y ser un poco mejor en el juego. En el visor metálico yo lo tengo en botón, porque me permite activar o desactivar la mirilla metálica en el momento que yo quiera. En vibración, dispositivos compatibles, le pongo que no, porque esto también satura como el procesador de tu teléfono. Así que si entre menos saturación de tu procesador, sería mucho mejor, te fluirá el juego. En sensibilidad, este es un apartado muy sensible. Cada quien tiene las sensibilidades que ustedes que ocupan o que ocupamos. Yo lo tengo al máximo porque la mayoría de veces juego con control, y con control todavía incluso me queda de ver la sensibilidad. Quisiera tenerla más alta para hacer un poco más rápido, pero cuando he jugado a dedos yo la pongo a la mitad, y después de eso voy subiendo poco a poco para que pueda obtener mejores resultados. Conforme me voy adaptando a esa velocidad de juego, después la vuelvo a subir para que pueda yo ser un poco más rápido, y así sucesivamente puedo apuntar bien. Sensibilidad de sprintar, siempre la voy a recomendar que esté al máximo, porque es la sensibilidad para que te muevas de izquierda a derecha, y así poder esquivar las balas de tu rival. Vamos en personalización de el HUD. En este apartado vamos a acomodar nuestros controles a como ustedes lo requieran. Lo que yo hago y recomiendo muchísimo es que prueben o intenten jugar a más de 2 dedos, porque esto lo hacen los jugadores más profesionales o más destacados en los juegos, en todo tipo de juegos, no nada más en este. Y pues básicamente tienes más botones, tienes más dedos para poder pellizcar botones y así activar, ya sea por ejemplo seguir moviéndote o seguir apuntando mientras estás activando una habilidad o estás cambiando de arma. Esto va a mejorar muchísimo tu juego. Dando para mejorar en duelos es el manejo del árbol de habilidades. Este árbol de habilidades es el que ven en la pantalla, y pues si ya estás en el nivel 27 del juego, pues supongo que ya tienes todas las habilidades disponibles. Son 20 puntos de habilidades. Este árbol va a definir lo que vas a hacer como jugador en tal. Lo que yo recomiendo para duelos, y no hacer tan largo el video, es que equipes ya sea dos modos de árbol de habilidades, que es este que tengo yo ahorita, que es el de 12 de destreza, 8 de supervivencia o salud, que son 8 puntos para salud y 12 de destreza. O está otro mapa que tendría 3 puntos de combate, 9 puntos de destreza y 8 puntos de salud. Estos son los mejores mapas para equipar en duelo o PvP. Así que pues yo les pongo el ejemplo de que tenemos pues 12 de destreza y 8 de supervivencia.
Esto se va a elegir mediante tus habilidades del juego, ya sea que tú tengas buena precisión y no te haga falta equipar los 3 puntos de combate, ya que los 3 puntos de combate se equipan por la precisión que te da. Es el tercer punto de el árbol de habilidades en combate. Si quieren que hable un poco más del tema más metido en este árbol de habilidades, se los agradecería que me lo dejaran en un comentario y su like en este video para que yo pueda hacer ese otro video. El siguiente consejo que les voy a dar para los duelos es equipar las habilidades por excelencia, que es el supercarga y la piel de acero. En inglés pues es supercharger o deflector. Entonces con cualquiera de estos dos nombres las puedes ubicar, y son estas dos que aparecen en tu pantalla ahora mismo. El siguiente consejo en la lista sería no olvidar llevar ventajas o buffs, como los quieras llamar, a los duelos, ya que esto te da mucha ventaja, y si no los llevas pues mucha desventaja. Tengo un video en el canal específicamente hablando de este tema, se los voy a dejar por aquí arriba o en la descripción. Aquí llegamos al siguiente consejo, que como lo estás viendo es aprenderte los mapas. Te voy a dejar una captura de algunos mapas, de cómo se ven dibujados desde las alturas. Si quieres tomarle un screenshot a esto, pues obviamente pausa el video, tómale un screenshot y así podrás analizar bien los mapas, o simplemente con que pues juegues ya vas a darte cuenta cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, qué obstáculos tienes, qué obstáculos puedes usar a tu favor y todo eso. Ese sería el siguiente consejo para duelos, y les estoy dejando, les repito, una captura de algunos mapas y una pequeña captura de video para que los ubiquen más o menos. Igual les puse nombre más o menos. Este está equivocado, el mapa del puente, porque era del mapa anterior, pero es muy similar. Y así que pues, se los dejo para que los tomen en cuenta y los ubiquen más o menos. El siguiente consejo sería aprenderte los respawns, ya que tienes los mapas aprendidos, tienes que aprender a dónde renacen tus enemigos. Por ejemplo, ahí está un ejemplo, cada uno ve, y yo ahí por ejemplo ya sé dónde renace el enemigo, me posiciono en un lugar esperando a que renazca en el lado contrario. Siempre van a renacer en el lado contrario a donde tú estés. Y el siguiente consejo es posicionarte cómodamente, ya sea cuando vayas saliendo a enfrentar el duelo, posiciónate, acomódate, no salgas a lo Rambo. Después de esto puedes cubrir tu espalda con una pared, igual como ya sabes los respawns, vas a mantener tu posición, y este consejo te ayuda a mantener solamente 180 grados de alerta, y ya no 360 grados si estuvieras a la mitad del mapa, que no vas a saber por dónde te salga. En la lista va a ser realizar prefire, que básicamente es predisparar, es la traducción. Entonces vas a disparar antes de que el enemigo llegue a tu ubicación o por donde creas que va a salir. Aquí está el ejemplo perfecto de lo que te estoy hablando, porque yo antes de que salga el enemigo pues creo que va a salir por ahí, entonces le disparo por ahí. Este es uno de los consejos más importantes en duelos, ya que te va a hacer ganar 4 hasta pues, la mitad de vida, que son como 10 disparos, 8 disparos. Pero el promedio de disparos ganados son de 2 a 5 disparos que le vas a poder ganar a tu enemigo si utilizas este consejo. Entonces al contrario de que si no lo utilizas pues no vas a tener ventaja de 4 o 5 disparos.